poder compartir con usted la palabra del Señor. Este día le voy a pedir que abra su Biblia, si aquellos que traen alguna Biblia, algo para poder leer. Quiero que me acompañen al segundo libro de Timoteo en el Nuevo Testamento. Gracias por los que nos acompañan, por los que nos ven a través de las redes sociales, por aquellos que nos miran desde McKinney, de Forney, de allá de Rockwell, de Dallas, Texas. Gracias por aquellos que están siempre mirándonos, también por los que estamos en este lugar. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estaremos viendo algo que a veces no es fácil hablarlo, pero es algo muy importante. Segunda de Timoteo, cuando lo tenga puede decir amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Me gustaría que me acompañaran a ese libro que es muy interesante. Amén. Ok, vamos a dar lectura en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale a su vecino, dígale allí a la otra persona: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tome su asiento. Él nunca nos ha dado esto. La palabra del Señor lo dice de esta manera, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Imagínese Timoteo. Era joven, pero estaba siendo llamado al ministerio. Por lo tanto, no tenía que tener miedo para predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo anima y le dice: hey, no tienes que tener miedo. Tú solamente habla lo que Dios ha puesto en tu vida. Tú solamente di lo que Jesucristo ha puesto en tu corazón. Yo me imagino que esta es una de las partes muy interesantes cuando tenemos que hablar de algo que a veces no queremos, ¿verdad? Por eso el día de hoy estamos tocando un punto muy interesante acerca de la cobardía. En la vida siempre habrá momentos y situaciones difíciles que tendremos que enfrentar. Momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos en donde por un momento vamos a decir: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que el Señor Jesús se acuerda de mí? No sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado muchas veces. Y se lo digo con toda la humildad, porque soy carne, soy humano. Confío en el Señor. Sé que está con cada uno de nosotros. Pero hay veces que nosotros nos podemos sentir solos. Y yo creo que a nadie le gusta la soledad. A nadie le gusta estar solo. A nadie le gusta estar solo. Cada uno de nosotros queremos que alguien esté con nosotros, que alguien nos entienda, que alguien nos comprenda, que alguien nos escuche. Timoteo empieza a tener una relación muy íntima con Dios, aún más cuando él entra al pastorado, porque Dios lo llama. Se da cuenta que lo que tiene que hablar, tiene que hacer algo que Dios le dé a él, no lo que él quiera. La mayoría del ser humano habla lo primero que piensa que eso está bien, pero la verdad, regularmente siempre se tiene que hablar acerca de lo que Dios ha puesto en tu vida, ha puesto en tu corazón. Cuando yo leía esta parte de la Escritura, yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué tengo que decir esto?
pero al final me doy cuenta que es de Dios la obra. Él es quien nos encamina. Él es el que quiere que nosotros escuchemos la palabra correcta que necesitamos en nuestra vida. Y segunda de Timoteo, leía capítulo 1, verso 7. Dice él que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. La palabra de Dios nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso quiere decir que una persona cristiana no puede ser cobarde para enfrentar las diferencias y circunstancias y situaciones de la vida. La mayoría del ser humano piensa hoy en día que ser cobarde es no ser un pecado. Cuando yo miraba esta parte del tema me daba cuenta que ser cobarde o tener cobardía es pecado. De verdad, sí es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando nosotros miramos esta parte de la Escritura acerca de la cobardía, nos damos cuenta que el ser cobarde es un pecado muy grande, que nosotros no lo miramos, que a lo mejor usted no lo ha visto. La palabra del Señor siempre nos enseña de una manera muy interesante. Ser cobarde te obstaculiza a decir la verdad. Ser cobarde te hace que mientas o que eches mentiras. Ser cobarde hace que no enfrentes las consecuencias. Ser cobarde es cuando una persona hace algo y no dice la verdad. Porque cuando el ser humano es cobarde, entonces no se liberta, Dios no liberta, Dios no hace el trabajo en la vida del hombre. La cobardía significa sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas y arriesgadas. Es decir, que el Señor nos está diciendo que hay situaciones en la vida que necesitamos ser muy valientes para poder afrontar y superarlas. Por eso es necesario nosotros en nuestra vida decir, sabes, yo tengo que decir esto. Y cuando me enfrenté con esta palabra, yo lo primero que dije, wow, yo tengo que hablar de esta situación. ¿Y sabes por qué? Porque si yo no hablaba, si yo no decía absolutamente nada acerca de la cobardía, entonces yo iba a ser un cobarde. Entonces me doy cuenta y digo, no, yo tengo que decir, tengo que hablar acerca de la cobardía. Si Jeremías, como predicaba la vez anterior, se hubiera rehusado, ya no hubiera predicado la palabra del Señor, él hubiera sido un cobarde. Él no hubiese alcanzado la salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el cobarde, el mentiroso, no heredará el reino de Dios. Cuando miraba esta parte yo decía, wow, esto es interesante porque hablar de esto no es fácil, pero es necesario. Hay veces que nosotros no podemos tener un cargo porque va a ser difícil que nosotros seamos personas responsables para poder llevar a cabo el trabajo que Dios nos pone. ¿Por qué? Porque a veces está la cobardía. La cobardía me obstaculiza a lo que Dios quiere hacer en mi vida. La mayoría de veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero nosotros tenemos ¿qué? Miedo.
No sé si a usted le ha pasado que a veces usted quiere hacer algo, quiere emprender un negocio, quiere emprender algo en su vida, pero lo primero que tiene usted es miedo, porque tiene miedo a perder, porque tiene miedo a no seguir adelante. A esto Dios le llama cobardía. Lo que sucede con la cobardía es que usted y yo no estamos confiando en Dios, no estamos confiando que Él nos puede ayudar, no estamos confiando en el que Él nos puede abrir la puerta. Cuando nosotros estamos en esa etapa, significa que en nosotros hay incredulidad. Por eso la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, punto, dice ahí. Y luego sigue diciendo, sino de poder, punto, otra vez, coma, dice ahí, de amor y de dominio propio. No sé si usted se recuerda cuando leía el libro de Génesis. En muchas ocasiones usted leyó el libro de Génesis, me imagino. Y yo miraba cómo es que en el libro de Génesis empieza todo lo que es la creación. Me imagino que Adán y Eva eran muy felices. ¿Cuántos son felices en este día? Adán y Eva eran muy felices. Ellos estaban solos, ellos se la pasaban muy bien, muy chévere, como dicen por ahí. Se la pasaban muy a gusto. Escuchaban la voz de Dios porque no había impedimento. Escuchaban lo que Dios decía a la vida de ellos, y ellos escuchaban y hacían caso a todo lo que hacían, a todo lo que pasaba. Yo me imagino que Adán y Eva eran felices en ese entonces, tan felices, eran apapachados por Dios. ¿A cuántos les gusta que los apapachen? Que les digan, te quiero, te amo, porque el Señor también te ama, el Señor también te quiere. Yo me imagino que Dios hacía algo muy importante en la vida de ellos, pero resultó algo inesperado, algo que jamás nosotros no lo esperamos. Sucede lo que a veces, muchas veces nosotros podemos cometer. En este caso nosotros miramos que ellos caen en pecado. Eva peca. Después Adán le sigue y tratan de echarse la culpa uno con otro, porque así, ¿qué sucedió ahí? Se echaba la culpa uno con otro. No sé si usted ha estado en una escena en donde están todos ahí, no, es que fue ella, no, es que fue él, no, es que es esto, no, es aquello. No sé si a usted le ha pasado eso. ¿Sabe cómo se le llama? Se le llama cobardía, porque estaban echando mentiras, estaban siendo cobardes. Hey, di la verdad, acéptalo, tú fuiste el que lo hiciste. Así estaba Adán y Eva. Adán le dice, pues mira, la mujer que tú me has dado. Y Eva después dice, la serpiente es la que me echó la culpa. Pero otra cosa interesante, dice la palabra del Señor, que Dios les habló y ellos se escondieron. Se escondieron por lo que habían hecho. Se escondieron por lo que había pasado, tenían vergüenza, pero estaban siendo cobardes por lo que había sucedido en la vida de ellos. Estaban primeramente mintiendo. ¿Se da cuenta que la mentira y la cobardía son primas hermanas? Y bueno, haciendo esto, yo me imagino que ese momento era un momento tan maravilloso, pero cayeron en pecado. ¿Sabes que cuando el ser humano cae en pecado, regularmente hay algo muy difícil que no pueden hacer? ¿Quieres que te diga qué es lo difícil?
volver y levantar nuestra cabeza y decirle: Señor, yo tuve la culpa. Señor, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando entra el pecado, entonces esa comunión empieza a cortarse. Adán y Eva ya no podían ellos hablarle al Señor. Ya no podían ellos tener una plática como la tenían anteriormente, porque ya había un pecado que estaba ahí. Y eso sucede en nosotros cuando estamos mal, cuando algo está sucediendo en nuestra vida. Entonces se nos hace difícil poder venir a decirle al Señor: Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso. Cuando no hay absolutamente nada en nuestra vida y decimos: yo estoy bien delante de Dios. La palabra del Señor dice: procura presentarte bien ante Él, que estés bien. Oh, pero es que yo no estoy bien. Mira, han pasado situaciones y circunstancias. Ok, entonces ve y dile al Señor: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Decirle: tengo esta situación, estoy pasando por esta circunstancia. Padre, ayúdame porque yo no puedo hacerlo solo. Entonces Él te perdona, porque Él mira un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra del Señor que Él no la desprecia. Él no la desprecia, no te desprecia, no me desprecia, no desprecia a nadie cuando vamos de todo corazón. Para enfrentar la vida, Dios nos ha dado poder. En el libro de los Hechos habla sobre ello. Para enfrentar la vida, Dios nos ha dado poder. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder que encontramos en este versículo es la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es decir, que dunamis nos habla de un poder extraordinario o un poder para obrar obras maravillosas o milagrosas. La palabra dunamis. Normalmente estamos acostumbrados a enfrentar los problemas de la vida usando medios humanos, usando nuestra capacidad, buscando soluciones terrenales. Pero el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo nos capacita para obrar en el poder de Dios. Es algo que nuestro Señor había dicho, pero que normalmente no tomamos en cuenta. Porque yo nunca he dicho que el estudio no es bueno. El estudio es maravilloso, te preparas. ¿A cuánto les gusta estudiar? Amén, los invito el viernes, aquí estamos. Estudiar es bueno, te preparas, así como aquel que estudia para hacer algo en su vida. Algunos van a la universidad y se preparan porque quieren llegar a ser alguien en la vida. No es malo prepararse, no es malo estudiar, pero nunca tenemos que quitar el dedo del renglón de que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, que la palabra es poder, que la palabra de Dios se manifiesta, que la palabra de Dios obra
a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que la palabra del Señor hace maravillas y hace milagros para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser cada día más para Él un instrumento. Él nos limpia. Él empieza a trabajar en nosotros de tal manera que entendemos exactamente que las Escrituras han sido para nuestro crecimiento espiritual de acuerdo a su palabra. Abra el libro de Filipenses. Cuando comprendemos que Dios nos ha dado su poder para enfrentar la vida, comprendemos bien lo que significa. Filipenses 4:13. Dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que significa es que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, tenemos que ir a Él, porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos abre el entendimiento. Él es el que nos encamina para que nosotros tomemos ese poder y no ser cobardes en la vida. Una manera de ser cobarde es cuando un empleador o una persona tiene una compañía. Y muchas veces esta persona es el que contrata las personas. Pero cuando por un motivo necesario el trabajo baja, o deja de haber trabajo, deja de haber el trabajo necesario para poder tener a todos ocupados, regularmente él no viene y te dice: estás despedido. A eso se le llama cobardía. Regularmente él va con el capataz y le dice: ¿le puedes decir a fulano que está despedido? Que ya no se presente, que muchas gracias. A eso se le llama cobardía. Esa es una parte de la cobardía. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener esa autoridad para saberla usar. Tener autoridad es bueno, malo es no saberla usar. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 6, en la palabra de Dios podemos ver cómo Esteban hacía grandes obras por medio del poder de Dios. Y el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 8 dice: y Esteban, ahí tiene una coma, no sé si usted ha ido ahí conmigo a la Biblia. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia. ¿De qué estaba lleno? Porque aquí se llama la gracia de Dios. Amén. Por eso dice: Esteban, lleno de gracia y de poder. Imagínense cómo estaba Esteban. Esteban estaba caminando en el Espíritu, había poder en él, porque Dios lo estaba usando para predicar la palabra, para predicar el Evangelio, para decirle a aquellos que Cristo viene, que se arrepintieran, porque venía algo nuevo para ellos. Pero ¿sabes lo que dice ahí? Esteban, lleno de gracia y de poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso es a lo que me refiero. Una cosa es la palabra de lo que yo he aprendido, pero otra cosa es que estemos llenos de su Santo Espíritu,
porque es la manera donde vamos a ver señales, es la manera donde vamos a ver prodigios, es la manera donde vamos a ver sanidades. Por eso él no tenía que ser cobarde. Esteban no tenía que ser cobarde. Y para que él no tuviese que pasar por esa situación, tenía que ser lleno de Dios. Él tenía que saber que tenía que estar sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén o no amén. Para enfrentar la vida, Dios nos ha dado amor. Recuerden, hemos hablado acerca de segunda de qué? De Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Ya hablamos de poder, de amor. Por eso le digo, ahora vamos aquí. Dios, para enfrentar la vida, Dios nos ha dado amor. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Definitivamente hay situaciones en la vida que son tan difíciles de soportar que únicamente por medio del amor de Dios podemos hacerlo. Mira, si algo te dispones a hacer, pero si no hay amor, no vas a alcanzar lo que quisieras llegar a ser. Cuando nosotros nos disponemos a estudiar alguna materia en nuestra vida, con la ayuda de Dios y con el amor que Él ha puesto en nosotros, nosotros vamos a perfeccionar cada día más. Si usted y yo somos maestros de alguna manera, pero si no sabemos enseñar con amor, entonces ni vamos a enseñar, ni vamos a transmitir, ni vamos a poder conducir en amor. Porque con amor todo se puede hacer. Se me vienen muchas cosas. Imagínate que te dijeran: tienes que hacer un trabajo, pero lo quiero rápido, por favor. Imagínate. Y quiero que sea de esta manera, y quiero que sea de esta otra manera, porque a mí me gusta así. Pero si lo haces con amor, oyes, me gustaría que me ayudaras en esto. ¿Puedes hacerlo? Entonces ya cambia la situación. Entonces ya cambia la manera de vivir. Entonces uno así con alegría dice: sí, te puedo ayudar. Dime lo que necesites. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque hay una manera. Para lo que nosotros hagamos en la vida, tiene que haber poder de Dios y amor. Amor. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Por amor. Porque ahí hay poder. Porque ahí se encuentra el Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice: no dejamos de qué. Como algunos, imagínense, como algunos tienen por costumbre. Y cuando vamos al libro de los Salmos, ¿qué nos dice? Que allí Jehová envía bendición y vida. Oye, envía varias cosas. Número 1, bendición. Amén. Y luego después, vida eterna. O sea, no vida humana, no de la que nosotros nos la pasamos aquí. No, vida eterna. Pero ¿sabe
¿sabes qué impresionante es esto? Que cuando Él envía esa bendición, usted y yo nos sentimos bien. Usted y yo nos sentimos cómodos. Fui a la iglesia y me gocé. Fui a la iglesia y el Señor me habló de alguna manera. Fui a la iglesia y cuando estábamos adorando y alabando a Dios, sentía algo hermoso, algo bonito. No sé qué era, pero me sentía bien. Cuando estaba escuchando la palabra también había algo, yo no sé qué era, pero sentía que Dios me hablaba. Algo encajaba en mí y yo creo que era Dios el que estaba hablando a mi vida. Dios nos da ese amor, pero también nos da ese poder, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, porque Él no quiere que seamos cobardes. Él no quiere que nos la pasemos echando mentiras, porque eso es lo que significa. Les decía hace un momento, muchas veces nos echamos la culpa uno con otro y decimos, es que tú eres, no es que fue él o no fue ella, y todos se echan la culpa y ninguno asume la responsabilidad. ¿Qué significa? Cobardía. Sucede. A veces eso sucede. Y si no digo a veces, casi siempre. Pero cuando nosotros buscamos del Señor, entonces nuestra vida cambia. El amor es el vendaje perfecto para las heridas de la vida. ¿Usted cree eso? Mira, a veces hay alguna persona que se siente dolido o dolida de la vida, de las circunstancias. Algo está pasando por ahí. Quizás a lo mejor ni está pasando nada, pero se siente mal, ¿verdad? Porque hay veces que podemos mirar que viene una tormenta, pero no hay nada. Solamente es lo que nosotros pensamos. Porque si el enemigo en algo es muy astuto, es que primero ataca la mente. Pero cuando alguien viene así como que no traigo ganas de caminar, ya no quiero llegar a la iglesia, no sé qué está pasando, ya me estoy aburriendo, como que a veces voy bien, después se me quitan las ganas y así estoy. ¿Sabes qué necesitas? Amor. Necesitas poder. ¿Cómo lo encuentras? En la oración, yendo a la iglesia, buscando al Señor Jesucristo. Pero cuando es el amor, entonces el amor cubre esa herida, porque se siente herido, se siente herida. No sé si usted ha visto a los soldados hoy en día por el televisor. Los soldados están en guerra y ellos se van entusiasmados desde aquí porque ellos llevan armas, piensan que, pero cuando están allá se dan cuenta que no es como se pensaba. Empiezan a pasar hambres, empiezan a pasar situaciones difíciles, a veces no hay agua, tienen que luchar, tienen que pelear, algunos están heridos. ¿Qué necesitan? Amor. ¿Qué necesitan? Regresar otra vez a casa. Aquí has venido a casa. Cuando nosotros venimos aquí a casa es porque nos la hemos pasado luchando allá. Hemos peleado allá y cuando regresamos porque yo quiero venir a casa. Yo quiero que algo cambie en mí, yo quiero que el Señor haga algo en mí. Me siento golpeado, me siento mal por la vida que he llevado. Amén. El amor de Dios es lo que nos da la capacidad de vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
vence con el bien ¿qué? El mal. Solo por medio del amor de Dios podemos amar al que nos aborrece, orar por el que nos critica, ayudar al que nos ha hecho daño. Es bien difícil, es bien difícil. Oye, pero mira, pues, es que no lo dice la palabra, ¿sí? Es que es difícil amar a una persona que te ha hecho tanto tiempo daño. Pero cuando vienes y te renuevas en el Señor y tienes que dar, entonces va a decir esta persona: wow, de todo lo que yo he hecho se ha mantenido firme, me ha dado el amor que yo he pedido, no ha dejado de seguir adelante, no ha decaído su semblante. Sin embargo, la palabra del Señor dice que me fortalezca en el espíritu, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, que Él no quiere que seamos cobardes, porque yo les he dado espíritu de ¿qué? De poder. De poder. Amén. Para enfrentar la vida, Dios nos ha dado dominio propio. Vaya conmigo al segundo libro de Timoteo una vez más. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Para enfrentar la vida, Dios nos ha dado dominio propio. Porque eso es lo que dice segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Y dice segunda de Timoteo 2:22. Dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué voy a seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio. Oye, ¿con los que de quién? Los de corazón limpio. ¿Qué hacen? Invocan. ¿A quién invocan? ¿Y nosotros qué hacemos? Invocamos al Señor. A esto se le llama culto, así le dicen. Otros le dicen servicio, pero mayormente se le llamaba culto porque era algo que era nomás entre Dios y los que invocaban el nombre de Dios. Por eso es que cuando usted ve a alguien en la iglesia invocando el nombre de Dios, usted invóquelo también. Invóquelo, que el Señor venga, que venga a su vida, que venga a la iglesia, que venga a su corazón, que Él venga. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque encontraremos bendición y vida eterna. Amén. El dominio propio se define como la virtud de alguien que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Tenemos que saber que lo sensual es lo que tiene que ver con los apetitos de los sentidos, el deseo de satisfacer los sentidos. Él quiere ver, quiere sentir, Él quiere probar. Hay tantas tentaciones en nuestra vida que lo único con lo que podemos enfrentarlas es por medio del dominio propio que Dios nos ha dado. Todos tenemos dos enemigos en nosotros mismos que controlan nuestra voluntad. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de los Efesios. Libro de los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor:
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense lo que Dios hizo, lo que el Señor Jesús hizo. Pero la palabra del Señor dice que estábamos nosotros muertos. Viajábamos, caminábamos en nuestros deseos propios, en la carne, en lo que nuestros pensamientos, al primer pensamiento que venía, a eso nosotros seguíamos. Pero la diferencia ahora es que cuando estamos en Cristo Jesús, nuestro pensamiento es renovado, nuestra manera de vivir es renovada, aún nuestra manera de dirigirnos a alguien más es renovada. ¿Por qué? Porque Cristo ha renovado nuestros pensamientos. Ahora somos salvos para la gloria de su nombre. Ahora nosotros estamos conectados con la gracia que Jesucristo ha puesto en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, dice ahí su palabra, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que quiero decirle en esta tarde es que no seamos más personas encarcelados o encarceladas por la cobardía, lo que nos lleva a la mentira. ¿Sabes por qué? Porque no todos lo miran como pecado, pero es un pecado. Y cuando hay eso en nuestra vida, nos obstaculiza. Cuando nosotros queremos lograr algo o queremos hacer algo, nos va a obstaculizar. Dejemos que Dios abra nuestra puerta. Dejemos que Dios la abra. ¿Saben qué? A veces nosotros mismos cerramos las puertas. Dios las abre y nosotros las cerramos. Eso sucede. A veces queremos pensar y decir, es que yo soy más inteligente y yo sé que me van a creer todo lo que yo no. Mira, Dios todo lo escucha, Él todo lo sabe. Por eso es bien interesante que nosotros mismos no nos cerremos las puertas con estos pequeños detalles. Pequeños detalles que se miran en una gran o en un gran televisor. Tengamos cuidado con esto, para que así el Señor trabaje en nuestra vida. Hay pequeñas cosas que Él tiene que trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos también que encontrarlas, ¿sabes? Para que podamos seguir cada día caminando. No podemos llegar a ningún lado con la cobardía. No podemos llegar a ningún lado con la mentira. Les decía que la cobardía y la mentira son primas, ¿qué? Hermanas. ¿Por qué? Porque cuando eres cobarde no quieres decir la verdad. ¿Qué te hace ser mentiroso? Bien sencillo. Por eso tenemos que tener cuidado. Así que este día, hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por venir, gracias porque hemos nosotros escuchado. Déjeme decirle que ha escuchado la palabra de Dios. Yo no quería platicar de esto, no quería hablar de esto. A veces hay cosas que yo no quiero decir, no me quiero atrever a decirlos,
Pero ¿sabe qué fue lo primero que pensé? Si yo no lo hago, el Señor me va a tomar como un cobarde. Y sabes, Timoteo no quería, tenía miedo. Jeremías, ¿qué hablábamos de Jeremías la vez pasada? Jeremías ya se estaba rehusando a predicar la palabra de Dios. Jeremías ya no quería hablar, porque es que me pasan muchas cosas. Es que a Jeremías le pasaban muchas cosas, pero no nomás a él, a usted también y a mí. Mire, Jeremías también lo apedreaban, también hablaban mal de él, también lo criticaban, también él pasaba hambre, también se enfermaba, él también pasaba por muchas cosas. Sin embargo, él tenía que predicar la palabra de Dios. El Señor le dice: no te rindas, sigue adelante. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie para poder hacer una oración y decirle al Señor: Señor, gracias por este día, porque has hablado a mi vida. Gracias porque de alguna manera, Señor, has hablado a mi corazón, porque de alguna manera has puesto en mí esa palabra que yo necesitaba. A veces es más la preocupación de lo que nosotros queremos hablar. Yo le he dicho a otras personas: no te preocupes por lo que has de decir. El Señor te va a guiar a lo que tienes que hablar. Así que si usted quiere pasar al frente, pase.